Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Radio Aventino. No. Llevaos a ese buey de ahí ahora mismo, lleváoslo. No vais a sacrificar un buey aquí. Paso. Por lo de los pájaros, paso. Por lo del hígado de la semana pasada, vale. Lo de el otro día de los pollos también. Pero no, un buey no. Gajes de trabajar con Radio Aventino, una emisora de radio romana, que todo lo hace previa consulta a los dioses. No se mueven de aquí, nada se mueve, nada se hace sin consultar a los dioses. Pero bueno, vamos a dejar al buey tranquilo y nosotros vamos a lo nuestro. Último programa de Cuaderno de Dioses del verano 2025. Vamos a hablar de una diosa que vino de lejos, de las montañas salvajes de Frigia, envuelta en misterio, éxtasis y un poder ancestral. Su presencia sacudió a Roma como un temblor. Una diosa que no solo trajo un nuevo culto, sino una forma distinta de entender lo divino, más salvaje, más visceral, más indomable. Su llegada ocurrió en tiempos de guerra, cuando Roma, desesperada, recurrió a lo sagrado en busca de salvación. Pero el precio a pagar fue alto. Su culto trajo consigo prácticas que desafiaban las normas, que escandalizaban a los senadores y perturbaban el orden establecido. Castración, danzas frenéticas, una conexión profunda con la naturaleza más cruda. Todo eso formaba parte de la adoración a esta poderosa diosa. Acompáñame hoy, en el último Cuaderno de Dioses, para hablar de la Magna Mater, de la Gran Madre, de la diosa Cibeles. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Ay, qué penica me da llegar al último Cuaderno de Dioses del verano. Pero hoy vamos a hacer que valga la pena, porque vamos a hablar de un terremoto de diosa que lo sacudió todo. La Magna Mater, la Gran Madre como la llamaban los romanos. Tiene sus orígenes en las tierras de Anatolia, en la región de Frigia, en lo que hoy es el centro de Turquía. Antes de su llegada a Roma, ya era una deidad arcaica, ya era una madre primordial asociada con la fertilidad, con la protección del mundo natural y con el ciclo eterno de la vida. En Frigia se la conocía como Matar Acdistis o Cibeles, y era vista como una progenitora de la humanidad tan antigua que en su esencia se confundía con el propio paisaje. Se creía que ella había creado las montañas, los animales, los dioses, todo. Evidencias arqueológicas muestran que ya desde el séptimo y sexto milenios antes de Cristo, las diosas madre eran veneradas en Anatolia. Las figurillas de mujeres de formas generosas y animales salvajes como felinos revelan el poder simbólico de esa fertilidad ancestral. Cibeles no era simplemente una diosa de la fertilidad, sino que era una fuerza primordial. Era la señora de la naturaleza salvaje y de las montañas, rodeada por leones y halcones que simbolizaban el poder más feroz de lo indómito y a su vez su capacidad para dominarlo. Incluso las bestias más peligrosas aparecían sometidas a su voluntad. Ella no daba la vida en términos domésticos, sino en términos salvajes. Daba luz a dioses, humanos, animales y fuerzas de la naturaleza. Por su antigüedad, se la consideraba sabia y profética, una dadora de oráculos. Sus santuarios siempre se ubicaban en lugares apartados, en lugares elevados y agrestes. Sus rituales eran intensos, emocionantes, con música estridente, címbalos, flautas, danzas extáticas y estados de trance. Se buscaba alcanzar el éxtasis y conectar con esa fuerza cíclica y misteriosa que hacía brotar la vida de la tierra. Antes de su llegada a Roma, el culto de Cibeles ya había sido transformado a través del mundo helenístico. Desde el siglo VI a.C. fue introducido en las colonias griegas de Anatolia, en las islas del Egeo y en la Grecia continental. Pronto fue asimilada a Rea, la madre de los dioses olímpicos, y se le atribuyeron elementos de Gaia y Deméter. En Atenas, Agoracrito de Paros la presentó hacia el siglo V a.C., con corona mural, sentada entre leones y con un tímpanum, un pandero, en la mano. Una imagen poderosa que se volvió canónica. La Cibeles de Madrid es tal cual así.
sentada, un carro llevado por leones y creo que tiene el pandero en la mano. Este instrumento se convirtió en símbolo de lo foráneo y lo ritual, y lo compartían otras deidades asociadas al éxtasis como Dioniso. De hecho, Cibeles aparece en ocasiones junto a Dioniso, especialmente en obras como Las Bacantes de Eurípides. Ambos cultos compartían procesiones ruidosas, carros tirados por felinos exóticos, leones en el caso de Cibeles, panteras en el de Dioniso, y un séquito de extranjeros, mujeres y marginados que celebraban con danzas, tambores y frenesí. Eran cultos ambivalentes, tolerados, pero vistos con recelo, extraños, peligrosos, profundos, secretos. El culto de Cibeles llegó a Roma en un momento crítico, año 204 a.C., plena Segunda Guerra Púnica. Su incorporación no fue fruto del azar, sino que fue una respuesta desesperada a la guerra. Los libros sibilinos revelaron una profecía. Si la diosa de Anatolia llegaba a Roma, el enemigo sería vencido. Delfos también hizo lo suyo, indicando que debía ser recibida con dignidad por un ciudadano virtuoso y atendida por sacerdotes familiarizados con su culto. Para colmo, una lluvia de piedras cayó sobre Roma y se desató el pánico. Se interpretó como una señal de que los dioses estaban disgustados, la Pax Deorum había sido perturbada de algún modo. Había que actuar, pero también había una motivación diplomática. Pérgamo, potencia helenística aliada de Roma, Átalo de Pérgamo, guardaba la estatua sagrada de la diosa, por lo que traer Cibeles a Roma significaba fortalecer aún más esa alianza y desequilibrar todavía más el juego político en la zona. Pero lo que llegó a Roma no fue una escultura de mármol idealizado, no llegó la escultura que está en la plaza de Cibeles en Madrid, no. Lo que llegó fue un pedrusco, un pedrolo enorme, una piedra negra de hierro meteórico sin forma humana, traído desde Pesinunte. Una piedra sagrada caída del cielo, una imagen anicónica, como tantas otras en la religión primitiva, venerada por lo que simbolizaba, pero no por lo que se veía en ella. Su llegada fue orquestada con pompa, procesiones, banquetes sagrados, juegos rituales. Fue alojada temporalmente en el Templo de la Victoria en el Palatino y fue elegido para recibirla Publio Cornelio Escipión Nasica, muy joven, pero considerado en ese momento el hombre más virtuoso de Roma, que se la llevó a su propia casa hasta que se le construyera un templo. Durante el transporte de esta piedra, de esta diosa, ocurrió un milagro. Según Ovidio, el barco que la llevaba encalló cerca de Ostia. Entonces, una mujer llamada Claudia V, una matrona romana cuya virtud había sido puesta en duda, ató su cinturón al barco y arrastró el barco fácilmente. Quedó demostrado, según se decía, que era pura, que había sido acusada injustamente, pues solo una mujer virtuosa podría haber logrado tal prodigio. Un guiño del cielo. Un año después, en el 203 a.C., se le prometió un templo que fue terminado en el año 191. Los juegos en su honor comenzaron a celebrarse regularmente 2 años antes, desde el año 193 a.C. Pero el culto de Cibeles trajo tensiones, también aparte de felicidad y cumplir el tema de los libros sibilinos y demás. Por un lado fue adoptado oficialmente, sí, pero por otro, como te he dicho antes, inquietaba profundamente. Porque Roma, más allá de la idealización, era una sociedad estructurada, patriarcal, militarista. Y la Magna Mater llegaba con eunucos, con danzas extáticas, con procesiones ruidosas, con prácticas rituales ajenas y salvajes. Muchos dirían, ¿esto qué carajos es? ¿Esto qué es? El Senado prohibió que los ciudadanos romanos se hicieran sacerdotes en un primer momento. Los galos, que eran los sacerdotes eunucos, fueron confinados al santuario y solo una vez al año se les permitía recorrer las calles bailando con tímpanos, lanzas y túnicas brillantes. Autores como Dionisio de Carnaso y Lucrecio se burlaban de estos rituales, tachándolos de ruidosos, de bárbaros, de absurdos. Se hablaba de túnicas amarillas, de cabellos largos, de música salvaje, un espectáculo que chocaba con la dignitas romana. Roma respondió entonces remodelando el culto. Intentó asociar a Cibeles con Ceres para civilizarla, y también la romanizó como una diosa troyana, antepasada de los romanos a través de Eneas y por tanto
legítima y propia, porque los troyanos somos nosotros. Pero el corazón de su culto seguía latiendo con fuerza salvaje, una diosa madre, inmensa, ambigua, que vivía en los márgenes entre lo humano y lo divino, lo racional y lo estático, lo romano y lo extranjero. Y ahora toca hablar de los Gali, de los galos, los galoi en griego, los sacerdotes castrados de Cibeles, que era una de las características más impactantes y distintivas del culto. Estos hombres se castraban voluntariamente como acto de devoción total a la diosa, emulando a Atis, el amado de Cibeles, quien, en un arrebato de locura divina, se había mutilado y desangrado hasta morir al pie de un pino. Con ese gesto, los galos entregaban su fertilidad a la diosa, en un sacrificio físico y simbólico. Esta automutilación se realizaba durante el Dies Sanguinis, el Día de la Sangre, el día 24 de marzo. Sin embargo, a partir del reinado de Claudio, y debido al profundo rechazo que este acto generaba entre los romanos, porque, a ver, vale, es un culto nuevo tal, pero te estás cortando la genitalia, te estás autocastrando. Pues esta castración fue sustituida por un ritual alternativo, el taurobolio. En este rito, el sumo sacerdote se colocaba en un pozo, cubierto por una plataforma, sobre la que se sacrificaba un toro. La sangre del animal caía sobre él, empapándolo completamente, rostro, lengua y paladar. Este ritual seguro que lo has visto en la serie de Roma HBO, cuando Lucio Boreno vuelve al ejército romano como evocatus y le sacrifican un toro encima. Es un taurobolio. La sangre le cae encima. Los testículos del toro eran después retirados y ofrecidos en el santuario. Se trataba de una forma simbólica de castración que, sin infringir la prohibición legal de mutilación de ciudadanos romanos, conservaba la fuerza ritual del sacrificio. Se creía que este rito purificaba y regeneraba espiritualmente al iniciado. Quien pasaba por el taurobolio se consideraba renatus in aeternum, renacido para la eternidad, aunque se decía que ese efecto duraba unos 20 años realmente, como un empaste, más o menos. La sangre, como has visto, era un elemento central en todos los ritos de Cibeles, la del toro, la del cuerpo, la de frenesí. Se rociaba sobre las efigies de la diosa, sobre los altares. Era símbolo de muerte, pero también era símbolo de renacimiento. Era la sangre de Atis, derramada y restaurada. El sacerdote, al salir cubierto de sangre, emergía transfigurado. Se volvía otro, se volvía sagrado. El gran festival anual en honor de la diosa eran las Megalesia, celebradas entre el 4 y el 10 de abril. Comenzaban con el aniversario de la llegada de la diosa a Roma y culminaban con una gran procesión y con carreras de carros en el Circo Máximo. Allí, una estatua de la Magna Mater, sentada sobre un león, presidía el evento desde la espina, la barrera central de la pista, observando cómo su culto era celebrado por toda Roma. La procesión era espectacular. La imagen de la diosa, coronada y sentada en un carro esculpido, era llevada en alto. Iba acompañada de música frenética, címbalos, tímpanos, flautas, mientras los galos se autoflagelaban, agitaban cuchillos y danzaban en un frenesí ritual. Vestían túnicas azafranadas, turbantes, prendas de lino bordadas, joyas femeninas, zapatillas amarillas. A lo largo del recorrido, se lanzaban pétalos de rosa y se quemaba incienso, llenando el aire de aroma y de color. Era un espectáculo sensual, abrumador y profundamente religioso. Durante las Megalesia, las élites romanas organizaban banquetes suntuosos, compitiendo entre sí en generosidad y esplendor. Era un tiempo para honrar a la diosa, pero también un tiempo para reafirmar el estatus. La escenografía del culto estaba cuidadosamente diseñada para inducir un estado de éxtasis. Si te fijas, el sonido, el movimiento, la música, los trajes, los olores, los colores, todo conspiraba para romper con la conciencia cotidiana y abrir una puerta al misterio, a otro lado. Los estados de trance que alcanzaban algunos participantes no eran simulados. Creían que en esos momentos eran tocados por la divinidad. Se pensaba que esos estados permitían visiones, profecías e incluso insensibilidad al dolor. El culto a Cibeles, al igual que el de Isis y el de Mitra, que se queda para el cuaderno del año que viene,
Se caracterizaba por su inclusividad. Acogía a devotos de todas las clases sociales, desde emperadores hasta esclavos y libertos. Las mujeres ocupaban un papel especialmente destacado, especialmente en las celebraciones nocturnas en Grecia, donde golpeaban el tímpano y entraban en estados de posesión extática. Este tipo de religiosidad ofrecía algo radicalmente distinto a la religión estatal romana tradicional, una experiencia directa, visceral, emocional. Para esclavos y marginados era una alternativa poderosa a los ritos sobrios y jerárquicos del Estado romano. Y también era una forma más o menos sutil de desafiar la autoridad del Senado y de los dioses tradicionales. La figura de Cibeles encarnaba una ambigüedad profunda. Era madre de todo, sí, pero también era fuerza caótica, devoradora. Creaba, pero también arrasaba. Daba vida, pero exigía sangre. El mito de Atis resume ese carácter contradictorio. Cibeles se enamoró de su hermoso nieto mortal, Atis, pero cuando éste se prometió con la hija del rey de Pesinunte, la diosa, enloquecida de celos, lo volvió loco. En su locura, Atis se autocastró y murió desangrado a los pies de un pino, y de su sangre cuentan que nacieron las primeras violetas. Cibeles, profundamente afligida, suplicó a Júpiter que se lo devolviera. Él aceptó a medias. Convirtió a Atis en un pino eterno, para que con sus raíces abrazara a la diosa desde la tierra. Cada año se repetía el ciclo. Se cortaba un pino, se decoraba con violetas, se lo llevaba al templo. Tras 3 días de luto, llegaba el renacimiento, una fiesta salvaje que celebraba su retorno. El pino volvía a brotar, la vida volvía a empezar. Y otra vez nos están viniendo ecos, resonando de otros cultos, sí. Ya llegaremos a ese culto del cual estás pensando, ya llegaremos a ese. Cibeles ocupó un lugar paradójico en la identidad romana. Fue importada para salvar a Roma, pero también expuso todas sus contradicciones. Era símbolo de la capacidad romana para absorber lo extranjero, sí, pero también de sus miedos ante esa apertura. Su culto se extendió por todo el imperio, cruzó fronteras y clases sociales, pero el Senado la mantuvo vigilada de cerca. Sus ritos eran permitidos, pero nunca del todo bienvenidos. Los eunucos eran confinados, el contacto directo restringido. No se permitía a los ciudadanos unirse al sacerdocio. Cibeles fue el espejo de una Roma conquistadora que, sin embargo, temía ser conquistada por lo ajeno. Su figura hablaba de fertilidad, de caos, de muerte y de resurrección. Era una diosa ancestral y extranjera y como tal, encarnaba la tensión entre lo civilizado y lo salvaje, entre la tradición y lo desconocido. Era una diosa demasiado poderosa como para ser ignorada, pero también demasiado extraña como para ser plenamente aceptada. Y ahora me vas a permitir que te lea, íntegro, el poema 63 de Cátulo, que aborda con intensidad brutal el mito de Atis, la autocastración y la ambigüedad de género de los galos. Cuando Atis, transportado en rápida nave sobre profundos mares, tocó ansiosamente el bosque frigio con pie apresurado y se acercó a los dominios sombríos de la diosa, ceñidos de bosques, aguijoneado allí por una rabia enfurecedora, con su espíritu trastornado, se arrancó con afilado pedernal los pesos de las ingles y luego, al darse cuenta de que su cuerpo se le había quedado sin virilidad, manchando incluso el suelo con su sangre fresca, fuera de sí, tomó con sus manos de nieve el tímpano ligero, tu tímpano, Cibeles, objeto de tus ritos iniciáticos, madre, y golpeando con sus tiernos dedos la cóncava piel de toro, empezó, temblorosa, a cantar esto a sus compañeras. ¡Ea! ¡Id juntas a los profundos bosques de Cibeles, galas! ¡Id juntas! Libre rebaño de la dueña del Díndimo, quienes, buscando como desterradas tierras ajenas, habéis seguido, compañeras bajo mi guía, mi misma dirección, habéis sufrido el oleaje impetuoso y los peligros del mar y habéis castrado vuestro cuerpo por un odio excesivo a Venus. Alegrad con vuestras precipitadas correrías el corazón de nuestra dueña. Fuera del pensamiento el retraso perezoso. Id juntas, seguid hacia la mansión frigia de Cibeles, hacia los bosques frigios de la diosa.
donde resuena el tañido de los címbalos, donde retumban los tímpanos, donde canta sombría la flauta frigia de Corvacaña, donde las ménades, coronadas de hiedra, mueven sus cabezas con violencia, donde con agudos gritos sus sagradas orgías celebran, donde se agita habitualmente el errante cortejo de la diosa, a donde conviene apresurarnos con frenéticas danzas. Tan pronto como Atis, falsa hembra, cantó esto a sus compañeras, de repente el cortejo aúlla con lenguas trepidantes, el pulido tímpano imita mugidos, los cóncavos címbalos resuenan, al ver de ida se dirige con pie apresurado el rápido coro. Al mismo tiempo, furiosa, sin aliento, errante, camina entre jadeos Atis, acompañada del tímpano, dirigiéndolas a través de bosques sombríos, como ternera que trata de evitar el peso, indómita el yugo. Las galas siguen veloces a su guía de paso vertiginoso, y así, cuando, desfallecidas, han alcanzado la mansión de Cibeles, por el excesivo esfuerzo concebían el sueño sin haber comido. Al penetrarles la languidez, un perezoso sopor les cubre los ojos. Se cambia en suave tranquilidad la rabiosa locura de su espíritu. Pero cuando el sol de rostro de oro iluminó con sus ojos brillantes el blanco cielo, las duras tierras, el fiero mar, y empujó las sombras de la noche con sus frescos corceles de cascos resonantes, entonces el sueño, huyendo deprisa, despertó al excitado Atis. Lo recogió en su seno palpitante la diosa Pasitea, una de las Gracias, mujer del sueño. Así, tras el suave descanso y en cuanto se disipó su impetuoso furor, la propia Atis dio vueltas en su pensamiento a sus acciones. Con claridad vio sin qué cosas se encontraba y dónde estaba, y con su espíritu agitado encaminó de nuevo sus pasos a la costa. Allí, viendo el ancho mar con ojos anegados en llanto, habló así a su patria con voz lastimera y digna de compasión. «Oh patria, creadora de mi existencia, oh patria madre mía, a que abandonado, desdichado de mí, como suelen los esclavos fugitivos a sus dueños, llevé mis pasos hasta los bosques del Ida para vivir entre la nieve y las frías guaridas de las fieras y acercarme furioso a todos sus escondrijos. ¿En dónde o en qué lugar del mundo puedo pensar que estás situada, patria mía? Mis propias pupilas desean dirigir su mirada hacia ti, cuando mi alma está libre de su salvaje locura por verme tiempo. ¿Yo voy a ser arrastrada hasta estos bosques distantes de mi casa? ¿De mi patria? ¿De mis bienes? ¿De mis amigos? ¿De mis padres voy a quedar alejada? ¿Voy a quedar alejada del foro, de la palestra, del estadio y de los gimnasios? ¡Ay, desdichada! ¡Desdichada alma mía! Tengo que quejarme una y mil veces, pues ¿qué aspecto humano hay que yo no haya asumido? Yo he sido mujer, joven, efebo, niño, la flor del gimnasio. Yo era la honra de los atletas cubiertos de aceite. Mis puertas estaban concurridas, mis umbrales tibios, mi casa ceñida de guirnaldas de flores cuando al despuntar el sol yo tenía que dejar mi lecho. ¿Y ahora voy a ser forzada como servidora de los dioses y esclava de Cibeles? ¿Yo voy a ser una ménade? ¿Una parte de mí un hombre estéril? ¿Yo las regiones del verde Ida, cubiertas de fría nieve, voy a habitar? ¿Yo voy a pasar mi vida bajo las altas cumbres de Frigia, donde habita la cierva de los bosques y el jabalí errante por las selvas? Ya me duele lo que hice ya. Estoy arrepentido. Tan pronto como el sonido se le alejó de sus labios de rosa, llevando estas imprevistas noticias a los oídos de los dioses, entonces Cibeles, desatando el yugo que uncía a los leones y aguijoneando al de la izquierda, enemigo del ganado, le habla así. «Ea, pues», le dice, «ve feroz, logra que la locura lo agite. Consigue que a golpes de esta locura regrese a los bosques él, que, libre en exceso, desea huir de mis órdenes. Golpea tus lomos con la cola, sufre tus golpes, haz que todo retumbe con tus mugientes rugidos, agita feroz en tu musculoso cuello tus rojizas crines». Estas palabras las pronuncia amenazadora Cibeles y desata el yugo con su mano. La propia fiera, infundiéndose a sí misma rapidez, cobra brío, camina, ruge, destroza las zarzas con sus ligeras patas. Y cuando se acercó a los húmedos lugares de la costa, que empezaba a alborear, y ve a la delicada Atis cerca de la superficie marmórea del mar, la ataca. Ella, fuera de sí, huye a los bosques salvajes. Allí, siempre, toda su vida, fue una esclava.
Diosa Cibeles, gran diosa, diosa dueña del Díndimo, lejos de mi casa toda tu locura, señora mía. A otros excítalos, a otros enfurécelos. Más allá del mito, el poema 63 de Cátulo es una obra maestra de técnica y de fuerza emocional. El poeta no se limita a contar una historia, nos arrastra dentro de ella a través de un uso extraordinario del lenguaje, el ritmo y la estructura. El resultado es un texto de una intensidad psicológica única, que sigue resonando más de 2000 años después. Uno de los elementos clave es su métrica, el galeámbico, una forma poética extremadamente rara en la literatura latina que toma su nombre precisamente de los Gali, los eunucos de Cibeles. Cátulo es prácticamente el único poeta latino que lo utiliza y solo lo hace en este poema, como si esa métrica estuviese reservada para una ocasión excepcional. La cadencia del galeámbrico, marcada por una acumulación de sílabas breves, genera un ritmo acelerado, cortante, casi hipnótico. Su sonoridad evoca los tambores rituales, el baile frenético, la agitación del cuerpo y de la mente. En este caso, la forma no acompaña al contenido, es el contenido. La métrica no es un adorno, es un reflejo de la pérdida de control que sufre Atis. Para un formato sonoro como un podcast, este aspecto es fundamental porque permite sentir cómo la poesía puede producir un efecto físico y emocional directo en el oyente. El concepto central que atraviesa el poema es el furor, una palabra que define tanto la locura divina como la pasión humana. Es interesante notar que Cátulo utiliza este mismo término en sus otros poemas para describir su amor por Lesbia. En muchos de ellos ese amor se presenta como una enfermedad, una perturbación, algo que anula su voluntad y lo sume en un estado de desesperación. Es esa misma dinámica la que está en el poema 63. Atis, poseído por una devoción absoluta, se autocastra en un trance que lo arrastra a un nuevo estado del ser, pero también lo arrastra al sufrimiento, al remordimiento y a la miseria. Esta conexión ha llevado a algunos estudiosos a interpretar el poema como una alegoría de la propia existencia y experiencia amorosa de Cátulo. Atis no sería solo entonces un personaje mítico, sino una figura simbólica del amante que se ha entregado tanto que ha perdido el control, el juicio e incluso ha perdido su propia identidad. En ese sentido, la castración no sería solo física, sino que también sería una metáfora poderosa de la anulación del yo, del precio de una pasión tan extrema que desgarra a quien la vive. En las últimas décadas, el poema ha sido también objeto de nuevas interpretaciones por parte de la crítica literaria, en especial desde los estudios de género y de la teoría queer. Estas lecturas no pretenden aplicar etiquetas modernas de forma anacrónica, sino que quieren explorar resonancias posibles en un texto que, sorprendentemente, dialoga con temas que siguen siendo actuales. Uno de los aspectos más llamativos del poema es la forma en que Cátulo representa la transformación de Atis a través del lenguaje. Antes de la castración, los adjetivos y participios que lo describen son masculinos. Después del acto, el lenguaje cambia. Atis se convierte en una mujer ilegítima y se dirige a sus compañeras en femenino plural. El momento culminante llega cuando dice yo mujer, yo adolescente, yo efebo, yo niño. Esta sucesión de identidades marca una ruptura. Atis ha cruzado una línea que ya no puede volver. La gramática se convierte aquí en un campo simbólico donde se libran las tensiones de la identidad. Atis ya no encaja en las categorías gramaticales del latín ni en las sociales de Roma. Su cuerpo ha cambiado. Su rol también, pero sigue siendo un margen viviente, un ser que no pertenece por completo a ningún mundo. Algunos análisis contemporáneos han ido un poco más allá, leyendo el poema como una reflexión profunda sobre la otredad y sobre el exilio identitario. Atis, después de su transformación, ya no sería plenamente aceptado ni como hombre ni como mujer, ni como griego ni como frigio. Se ha convertido en una figura que vive entre dos mundos, que no pertenece a ninguno del todo. Desde esta perspectiva, su historia puede interpretarse simbólicamente como una meditación sobre lo que significa existir fuera de las normas establecidas. Incluso el ritmo del poema, con su frenesí musical,
ha sido interpretado como un elemento que contribuye a esa disolución de los límites. El sonido agitado del galeámbico, unido al uso de címbalos y de flautas en el culto a Cibeles, crea una atmósfera de trance, un espacio donde las reglas se suspenden, donde lo normativo se difumina y donde pueden expresarse realidades que normalmente no tienen lugar. El poema 63 es mucho más que una curiosidad mitológica. Es una obra densa, rica, desafiante, que se despliega en múltiples niveles. Es el relato de una transformación trágica y brutal. Es una alegoría de la pasión que consume y aniquila. Es una reflexión sobre lo salvaje frente a lo civilizado. Y para nosotros, lectores, oyentes del siglo XXI, también puede leerse como una meditación inquietante y conmovedora sobre el cuerpo, sobre el deseo, la identidad, el trauma y la dificultad de vivir fuera de las normas. La oración final de Cátulo, alejada de mi casa, enloquece a otros, algo así dice, ya no es solo la súplica desesperada de un poeta antiguo ante una diosa temible. Es también el eco de cualquiera que alguna vez haya mirado al abismo del amor o la obsesión y haya rogado no caer en él. Un poema tan antiguo como Roma, pero con una vigencia que aún hoy nos sacude por dentro. Y con esto cerramos no solo el programa de hoy, sino que también cerramos este ciclo de cuadernos de dioses que nos ha acompañado durante todo el mes de agosto. Hemos hablado de Saturno, de Isis, de Quirino y hoy de Cibeles. Ha sido un viaje intenso y maravilloso por los caminos de la divinidad y por los caminos de la historia y de la pasión humanas, con sus luces y sus sombras. Espero de corazón que hayas disfrutado tanto como yo y que algunas de estas historias se te queden dentro y las cuentes por ahí y digas, mira, ¿a que no sabes qué tal dios esto? Cuéntame en comentarios qué te ha sorprendido de la diosa Cibeles, si conocías algo, si no lo conocías. Y yo, como siempre, me despido deseando que los dioses, todos ellos, incluso los más salvajes, antiguos, ambiguos, ruidosos, todos, os sean propicios a ti y a los tuyos. Gracias por haber estado ahí, al otro lado. Gracias por compartir conmigo este pequeño espacio sagrado. Yo te mando un abrazo enorme. Te espero ya en septiembre para el siguiente programa de Roma Eterna la semana que viene. Y como siempre digo, nos escuchamos en el próximo programa de Roma Eterna. Y hoy no va a ser una despedida canónica porque tengo aquí un pedernal y tengo un asunto pendiente. Me voy a cortar los... Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses.